Siendo el objeto de la economía la producción de bienes y de servicios, pero conociendo que existe escasez de los recursos para producir todo lo que deseamos, es necesario aprender a administrarlos y distribuirlos de acuerdo con las necesidades, los gustos y las preferencias de la sociedad. En una palabra, debemos ser eficientes. La curva de transformación o frontera de posibilidades de producción nos ayuda a entender el tema de la eficiencia en economía. La frontera de posibilidades de producción consiste en un modelo o representación gráfica simplificada de la realidad, que nos muestra hasta dónde podríamos llegar, es decir, cuál es el límite en la posibilidad de producir bienes y servicios si somos eficientes en el uso de los recursos que poseemos. Para poder construir este o cualquier modelo es necesario formular algunos supuestos. Número 1. En razón de la limitante que tenemos en el número de variables que podemos graficar en un plano cartesiano, vamos a suponer que la sociedad produce solamente dos bienes, a los cuales denominaremos canasta de bienes, por ejemplo, armas y alimentos. Número 2. La producción debe medirse en unidades de tiempo, es decir, debemos definir cuándo inicia y cuándo termina la producción de estos bienes y servicios. Número 3. Se conoce tanto la capacidad tecnológica como los factores de producción, tierra, trabajo y capital, que poseemos en un determinado momento. Número 4. Los factores de producción se podrían utilizar en diferentes actividades. Son versátiles, pero no necesariamente son igualmente productivos en cada actividad en que se usen. Por ejemplo, un lote de terreno se puede utilizar para la construcción de una fábrica o para la reforestación. Número 5. Existe un uso eficiente de los factores de acuerdo con el entorno. A esto lo denominaremos el pleno empleo de los factores de la producción. El punto A resultaría inalcanzable, dado que ya estamos utilizando todos los recursos que poseemos y de los cuales disponemos, y no podríamos llegar más allá. El punto B lo consideramos como punto de ineficiencia, porque si bien es cierto podemos lograr esta combinación de producción, podríamos con los recursos que poseemos llegar a los puntos D o C, lo cual significa que estamos dejando de utilizar algunos recursos productivos, es decir, tenemos recursos ociosos. En resumen, todos los puntos que se encuentren por debajo de la curva de frontera de posibilidades de producción se consideran como ineficientes, porque con los recursos existentes se podría producir una cantidad mayor, al menos de uno de los bienes, sin sacrificar la producción de ningún otro. Por el contrario, cuando llegamos al máximo posible de producción, puntos que se encuentran sobre la frontera de posibilidades de producción, con el uso eficiente y pleno de los recursos productivos. Para poder producir una cantidad mayor de uno de los bienes, necesariamente debemos sacrificar la producción de otros, siendo aquí donde se genera lo que en economía se llama el costo de oportunidad, ya que se disminuye o pierde la posibilidad de obtener un bien por querer tener más de otro bien. Veamos ahora la relación que existe entre la frontera de posibilidades de producción y el crecimiento económico. Está claro que con unos factores productivos y una tecnología dados, las sociedades alcanzan unas determinadas posibilidades de producción de bienes y servicios. Si aumentase la cantidad de factores productivos disponibles o si mejora la tecnología, los métodos de producción, también puede aumentar la posibilidad de producción. Cuando esto sucede, se habla de crecimiento de la economía o se dice que el país crece económicamente.
El crecimiento económico supone entonces el aumento de los recursos productivos de una parte o el aumento de la capacidad productiva de otra. Pero todo dependerá de que estos nuevos recursos se utilicen eficientemente. Si es así, entonces se genera un desplazamiento hacia la derecha de la curva de posibilidades de producción, como podemos observar en la gráfica, y que se asocia con mayor producción, es decir, con crecimiento económico. En la práctica, podemos concluir que hay dos maneras de crecer económicamente. La primera es aumentando los factores físicos de producción, que se logra con, número 1, nuevos recursos naturales, por ejemplo, encontrar un pozo petrolífero o convertir tierras improductivas en productivas. Número 2, con el crecimiento de la fuerza de trabajo, por ejemplo, la llegada de los migrantes. Número 3, con un mayor volumen de capital, por ejemplo, si se sacrifica consumo presente y se ahorra, se podrán invertir estos recursos en construir nuevos edificios, adquirir maquinaria tecnológicamente más avanzada, etc. La segunda posibilidad que tenemos es incrementando la productividad, que es la relación que existe entre la cantidad de bienes y servicios producidos y los factores empleados en su producción. Se refiere entonces al aumento de la capacidad productiva y se puede calcular mediante una expresión como la siguiente. La productividad será igual al número de unidades producidas dividida sobre el número de unidades de factor productivo utilizado. Por ejemplo, la capacitación de la mano de obra o el mejoramiento de la tecnología, lo cual permitiría aumentar la producción sin aumentar el uso de recursos físicos. Podemos encontrar el caso en que una mejor tecnología genere un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción hacia el bien que recibió la mejora, como lo observamos en el gráfico. Los países tienen dos herramientas para crecer. De una parte, la ventaja comparativa, que es simplemente conocer en qué somos mejores frente a otros países, es decir, comparándonos con otros. Y de otra parte, la especialización productiva, es decir, dedicarnos a aquello en que somos mejores. El conocimiento y la aplicación de estas herramientas por parte de los gobiernos permitirán que la producción de una economía sea mayor que aquella que se obtiene si cada persona trata de satisfacer sus propias necesidades produciendo un poco de todo. Debemos resaltar en este punto que el objetivo básico de cualquier proceso de producción es la eficiencia, entendiéndose este como un proceso productivo cuando se maximiza el nivel de productos resultantes, que denominamos en inglés outputs, para un nivel de recursos productivos dados, minimizando los factores productivos aplicados para alcanzar un determinado nivel de producción, inputs. Esto no es nada diferente de la conocida ley del mínimo esfuerzo con el máximo de beneficio que aplicamos casi en todos los aspectos de nuestra vida. A manera de resumen, podemos presentar algunas estrategias que, aplicadas por las empresas o por los gobiernos, permiten desplazar la curva de frontera de posibilidades de producción hacia la derecha y conducir al crecimiento económico. Entre estas posibilidades tenemos las siguientes: la división del trabajo, que consiste en que cada quien haga lo que sabe hacer. Segundo, las ventajas comparativas, es decir, dedicarse a aquello en lo cual somos mejores comparados con otros. Tercero, la especialización e intercambio, que consiste en el mejoramiento permanente de lo que sabemos hacer. Cuarto, la globalización, que consiste en fortalecer la relación y el intercambio con otras economías. Quinto, las economías de escala, que consiste en analizar permanentemente los procesos de producción para ver cómo podemos disminuir los costos. Finalmente,
vamos a retomar el concepto de costo de oportunidad. La vida nos enseña que no hay nada gratis, lo que equivaldría al principio de que todo lo que hacemos tiene un costo. La idea que subyace detrás de este principio es la de que el verdadero costo de algo es aquello a lo que tenemos que renunciar para obtenerlo, no importa el papel que desempeñemos en la economía, de tal manera que el costo de realizar una actividad lo podemos medir como el valor de la siguiente mejor alternativa a la que debemos renunciar justamente para realizar esa actividad. Por ejemplo, ir al cine o quedarse estudiando. Ambas alternativas tienen beneficios para quien las enfrenta. Cualquiera de las opciones que escojamos significa perder los beneficios de la alternativa no seleccionada, y perder los beneficios equivale a incurrir en un costo al cual denominamos costo de oportunidad. Este concepto se asocia en economía con la eficiencia en el uso de los recursos en la frontera de posibilidades de producción. Por cuanto, si una economía se encuentra sobre la frontera de posibilidades de producción y todos los recursos están siendo eficientemente utilizados, la economía se enfrenta a una disyuntiva. Producir una cantidad mayor de un bien exige necesariamente producir menos de otro, generándose un costo que debe asumirse en la decisión que hemos tomado. Una de las decisiones más comunes que enfrentamos en nuestra vida es la de consumir hoy o consumir mañana. De tal manera que si consumimos todo hoy, no tendremos para enfrentar el futuro inmediato. Pero si guardamos y dejamos de consumir, no obtendremos el bienestar propio del consumo. Las consecuencias se pueden apreciar en la tabla que se presenta. La conclusión es que todo exceso es perjudicial. Debemos buscar un sano equilibrio en nuestras decisiones, evaluando permanentemente los beneficios y los costos, tanto explícitos como implícitos, que cada decisión conlleva.